Listo, chicos, iniciamos con nuestra clase. Bueno, para hoy tenemos programada la clase práctica que consiste en la resolución del caso clínico, ¿no? Eh, ya saben cuál es la modalidad, ¿sí? Así que les presento en algunos segundos más. Aquellos estudiantes que no están participando, háganlo. Son 2 puntos sobre la nota práctica, ¿sí? No son puntos extra, por si acaso, ¿no? Forma parte de su nota práctica realizar la resolución de casos clínicos y participar. ¿Listo? A ver. Bueno, empezamos entonces. Vamos activando las camaritas, por favor. El día de hoy tenemos el siguiente caso. Es un paciente masculino de 60 años con antecedentes de tabaquismo desde hace 20 años a razón de 20 cigarrillos al día y etilismo positivo. Cada semana hasta llegar a la embriaguez, que recibe tratamientos irregulares a base de ranitidina. Refiere iniciar su padecimiento hace 4 meses con presencia de pirosis y sensación de quemadura que inicia en epigastrio y se extiende a porción inferior del tórax, con irradiación hasta el cuello y ocasionalmente espalda. Dicha sintomatología se presenta después del consumo de alimentos, especialmente cuando estos son abundantes, con alto contenido graso, picantes, cítricos y alcohol. Además de lo mencionado, hace referencia a exacerbación de síntomas durante la noche, lo cual le impide en ocasiones dormir. Como síntomas asociados, regurgitación que se exacerba al agacharse y al acostarse, presencia de disfagia, eructos, hipo y dolor torácico. Hace un mes que el cuadro clínico descrito se agrega odinofagia, ronquera y tos no productiva de predominio matutino. Al examen físico, bueno, prácticamente todo se encuentra normal. Sin embargo, lo más llamativo resulta la orofaringe hiperémica y el abdomen doloroso a la palpación en epigastrio. El resto de sistemas sin alteraciones de importancia. Como antecedentes, consumo de omeprazol por 2 semanas a una dosis de 40 miligramos con leve mejoría del cuadro clínico ya reportado, ¿sí? Entonces, basándonos en este caso clínico, doctores, para responder las siguientes preguntas. Espérenme, por favor, unos segunditos. Ahora sí. Vamos activando sus cámaras, doctorcitos. Listo. Bueno, aplicación clínica, valor 2 puntos sobre la nota práctica. Es sumativo esto, doctores. Así que vayan participando. Aquellos que obviamente no sumen puntaje van a tener cerito, no en una casilla. Basándose en las manifestaciones clínicas presentadas, bueno, para empezar ya saben, ¿no? El diagnóstico, y basándose en el diagnóstico vamos respondiendo estas preguntas, por favor. A ver, ¿por qué están las manitos arriba? ¿Qué pasó? ¿Alguna duda, pregunta? Para ir Ninguna. guardando puesto, Lugar parece, en la doctor. cola. Para ir al sorteo vamos a escoger. A ver, vamos respondiendo, por favor. Enseguida le voy a pedir a su compañero que me asista. Jean Paul nos va a asistir, por favor. ¿Listo? ¿Dónde está Jean Paul? Sí, doctora, estoy aquí, presente. Listo. Nos asiste entonces. ¿Sí? Revisando el caso clínico y revisando las preguntas. Cualquier duda, yo estoy acá. No me voy a ningún lado. Está bien, doctor.
Doctor, Adelante. disculpe que lo moleste, pero me gustaría pedirle permiso para hoy día salir antes de la clase. Otra vez, ¿por qué? Esta es la última semana de mis prácticas. ¿Pero a qué hora son sus prácticas? Son a la 1, pero tardo 1 hora y tantos en llegar, entonces ¿Dónde estás si llego rotando? tarde no me dejan entrar. Bueno, asista a sus prácticas. Gracias, doctor. ¿Cuál Hasta es su luego. apellido? Muñoz, doctor. Listo. Gracias. Hasta luego. ¿Y los demás cómo van, doctores? ¿Ya han terminado? No todavía. ¿En qué pregunta van? En las 7. Listo. 10 minutos más entonces.
Listo, chicos. Bueno, espero que ya hayan terminado lo que es este caso clínico. Y empezamos entonces con la resolución. A ver, adelante, Vanessa. ¿Cuál es su diagnóstico? Ya, doctor, es un ERGI, una enfermedad de reflujo gástrico esofágico. Para esto yo tal vez estaría otros estudios complementarios. Podría Todavía ser. no nos hable de los estudios complementarios. ¿Sí? Diagnóstico es enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Tomando en cuenta las manifestaciones presentadas en este caso clínico, ha llegado ese diagnóstico. Ya, doc, he visto los síntomas clásicos de un reflujo son la pirosis y la regurgitación. Y nuestro paciente presentaba ambos, además de que tenía factores predisponentes como que fumaba y tomaba bastante alcohol. Listo. Bueno, está bien lo que dice su compañero, ¿no? ¿Alguno más que haya llegado probablemente a algún diagnóstico totalmente diferente o todos están de acuerdo con que se trata de una enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, todos estamos de acuerdo entonces con eso, ¿no? Continuamos entonces. A ver, ahora sí, Saraí Alba Flores Arratia, díganos, basándose en las manifestaciones clínicas presentadas y en el diagnóstico que nos ha dado su compañera, ¿qué exámenes complementarios solicitaríamos y justifique Eh, el por qué y qué esperaría encontrar en ellos? ya. El paciente presenta, como nos había mencionado, los factores de riesgo por muchos años. Entonces yo lo que haría es hacer una endoscopía, ya que el paciente, como dice, ya ha tomado omeprazol de 40 por 2 semanas. Esa sería como la prueba de la bomba de protones. Y este refiere que no le ha hecho efecto inmediato o no, sí le ha dado un alivio, pero no un alivio completo. Entonces eso me haría sospechar de que haya alguna o patología que esté avanzando más que el reflujo gastroesofágico. Entonces por Listo. eso le A ver, haría un. está bien lo que su compañera ha mencionado, ¿sí? Ayer les había puesto este ejemplo, justamente, ¿no? Tenemos que realizar una prueba que se denomina la prueba de superación con omeprazol, que este paciente lo ha realizado por 2 semanas, el cual no ha modificado de forma grande lo que es el caso clínico, ¿sí? Entonces quiero que comprendan lo siguiente, aprovechando este punto que ha mencionado su compañera, yo no voy a descartar enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? A través de esta prueba. Si el paciente presenta síntomas cuando yo suprimo lo que es el omeprazol o existe todavía la presencia de manifestaciones clínicas después de este tiempo de haberle dado al paciente omeprazol, yo confirmo el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. No vamos a confundir con lo que les había mencionado el día de ayer, ¿sí? Si es que persiste lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico después de haberle otorgado al paciente este tipo de terapéutica, recuerden que no es tratamiento, sino es una prueba de supresión, lo que yo tengo que pensar es en otras probables causas más graves que estén produciendo la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como la hernia hiatal, como el esófago de Barrett, probablemente una gastritis, probablemente lo que es una enfermedad acidopéptica, una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, etcétera. Sí, enseguida vamos a detallar esto un poquito más. Bueno, está bien. Sin embargo, algo importante que no les había mencionado el día de ayer, o creo que sí, no recuerdo, es que cuando realizamos lo que es el examen de endoscopía, doctores, muchas veces podemos no encontrar nada, ¿sí? Podemos no encontrar nada. ¿Y en qué situaciones sucede esto especialmente? En situaciones donde, por ejemplo, la alteración no sea crónica. Supongamos, ustedes presentan lo que es enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? 1 o 2 días debido al consumo de alimentos con alto contenido graso. Se van a realizar la medicación con lo que es omeprazol y al día siguiente se van a encontrar absolutamente normales, sin ningún tipo de sintomatología, ¿sí? Eso es lo normal, eso sugiere un individuo sano que no presente ningún tipo de enfermedad por reflujo como tal. ¿Listo?
En pacientes que presentan este tipo de situaciones donde la enfermedad por reflujo gastroesofágico no tiene lo que es un periodo prolongado evolutivo, la endoscopía puede ser normal. Entonces, justamente para identificar algún tipo de alteración como la incompetencia del esfínter esofágico inferior, tenemos que realizar otros estudios complementarios. ¿Cuáles son esos otros estudios complementarios además de la endoscopía? Entonces, Saraí, La modificación del pH ¿cómo se llama ese examen? eh, se llama, Bueno, la pregunta es clara, ¿no? no Nos sé. dice qué examen solicitamos. A ver, Marife, adelante. Ya, doctor. Eh, el examen se llama pH esofágico con sonda. Es así como lo encontré en el port y es el examen gold estándar para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y lo que va a hacer es... pH-metría esofágica. ¿Sí? No pH esofágico, pH-metría esofágica. ¿Listo? Ese es el nombre de este tipo de examen. A ver, ¿qué más he encontrado? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer con esta prueba, vamos a diagnosticar o cuantificar el reflujo gastroesofágico por 24 horas. Y se va a hacer el diagnóstico cuando el pH es menor a 4 y se da por mayor a 15 minutos. Listo, está bien, ¿no? Lo que menciona su compañera, la pH-metría esofágica, que se realiza muchas veces en situaciones donde no se puede encontrar justamente algún tipo de alteración lesiva debido a lo que es el reflujo. Como nos ha mencionado su compañera, es la prueba que se denomina Gold Standard, ¿sí? En este caso, existan manifestaciones clínicas, no existan manifestaciones clínicas, existen alteraciones en la mucosa o no, este examen siempre nos va a poder identificar las alteraciones del pH esofágico. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál es el pH esofágico? Entre 6 a 8 les había mencionado, ¿no? En este caso, cuando el paciente presenta reflujo, en el momento en el que presente el reflujo, el paciente presentará lo que es una disminución del pH, por ejemplo, 4 a valores de 1, valores de 2, es decir, se va a tornar sumamente ácido. Listo. ¿Qué otro tipo de prueba podríamos utilizar en este tipo de paciente? A ver, Marisol, Lucero, ¿qué han participado? Sergio, ¿no? Primero, luego Marifé, las dos me hacen recuerdo, sus dos puntitos. ¿Qué nos dice Marisol, Daniela? ¿Qué otro examen? También podríamos hacer la mamometría esofágica. La mamometría, ¿qué es la mamometría, doctor? Es un estudio en el cual nos va a permitir realizar las mediciones de la presión esofágica. Manometría, doctora. Bueno, Sí. la manometría. Manometría esofágica. A ver, adelante, continúe. Bueno, nos va a permitir realizar las mediciones de la presión esofágica, tomando en cuenta que el esfínter esofágico inferior debe tener una presión entre 10 a 40 o 45 milímetros de mercurio. Listo, y en este caso encontraríamos, bueno, debido a una incompetencia del esfínter esofágico inferior que forma parte de las causas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo que es una disminución de su presión. ¿Sí? Bueno, fíjense entonces que existen varios exámenes. ¿Listo? A ver, ¿cómo explica desde el punto de vista fisiopatológico el mecanismo de producción de pirosis? Otra vez Marisol, a ver. Ahora sí, por los dos puntitos. Bueno, en este caso, debido a la regurgitación del contenido gástrico hacia el esófago, este va a ser ácido y va a ser irritante para el epitelio esofágico, así que va a producir esa sensación de quemazón y dolor en el esófago. ¿Qué nos dice María Isabel? María Isabel ¿está? Sí, decía que yo diría que hay una alteración en la motilidad, hay una distensión y una estimulación de los quimiorreceptores. Bueno, en realidad el esófago tiene el epitelio parecido a la piel, entonces es igual de sensible al ácido. Y bueno, la barrera de protección que son los esfínteres en este caso no están funcionando bien. Entonces lo que va a suceder es que va a subir el ácido, que van a romper las uniones entre las células y el ácido va a entrar a la submucosa donde están los quimiorreceptores que van a transmitir los estímulos hacia el sistema nervioso y esto va
dar la sensación de quemazón o pirosis o también dolor. Pero esto es solo una teoría. Eso solamente es una teoría. ¿Dónde ha leído esa teoría? Bueno, he encontrado un poquitito en el Harrison y también en internet, pero no sé si estará bien. Bueno, está bien, sí. Eso es lo que se acerca más a cómo se explica desde un punto de vista fisiopatológico lo que es el mecanismo productor de pirosis, justamente en enfermedad por reflujo gastroesofágico. Para empezar, podríamos decir que se sabe poco de lo que es el mecanismo fisiopatogénico, ¿no? Que produce lo que es la pirosis. Pero a pesar de que el reflujo de ácido gástrico se asocia con frecuencia a lo que es pirosis, este mismo síntoma puede ser producido por diferentes situaciones, ¿no? Y les comento, justamente la Sociedad Española de Gastroenterología realiza lo que es un estudio para determinar cuál es la probable causa de la pirosis y somete a un gran grupo de participantes a lo que es la distensión de la porción inferior del esófago con un balón. Pacientes sanos que no presentan este tipo de manifestaciones clínicas que sugieren enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero justamente la distensión en la porción inferior del esófago en estos pacientes sanos, nuevamente les repito, presentan pirosis. ¿Sí? Presentan pirosis. Entonces, probablemente lo que su compañera nos ha mencionado es que el principal mecanismo del dolor se encuentra estrechamente relacionado con lo que es los quimiorreceptores de la mucosa, ¿sí? Que en este caso, bueno, son altamente sensibles ante la presencia del ácido proveniente desde el estómago, ¿sí? Pero nuevamente les pongo un ejemplo. En este mismo estudio, en estos pacientes que presentaban enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque lo han comparado con un grupo de pacientes enfermos, se instila lo que es un anestésico tópico de forma local y a través de la distensión con el balón, nuevamente volvieron a presentar lo que es pirosis. Entonces, fíjense que, como bien su compañera nos había mencionado, es una teoría. ¿Listo? Existen algunos puntos que son capaces de explicar ya de forma general cómo se produce la pirosis. Algo que también nos ha mencionado su compañera, las alteraciones en la motilidad, inducida por el ácido, la distensión del esófago, la estimulación de quimiorreceptores, la baja concentración de bicarbonato salival, un aumento del volumen del reflejo ácido y la interacción de pepsina con el ácido. Todo esto, o estos 6 puntos que acabo de mencionarles, son aquellos capaces de explicar las diferentes hipótesis de por qué se genera pirosis, ¿no? Obviamente, cuando se genera pirosis, el paciente presenta mecanismos de depuración del ácido que se encuentran alterados, existe lo que es el reflujo de sales biliares y existe lo que es el reflujo de ácido gástrico, ¿no? Y debido al reflujo justamente de ácido gástrico, el paciente presenta regurgitación, que ya sabemos qué es regurgitación, ¿sí? Y existe lo que es una perfusión de ácido en la parte distal del esófago, ¿sí? Eso explicaría a grandes rasgos lo que es el proceso fisiopatológico. Bueno, me hace recuerdo sus 2 puntitos. ¿Cómo se define regurgitación y cuáles son las características? Cristian. Ok, bueno, para la regurgitación fui a la parte del glosario del PORT y cabe destacar que es un término que lo vimos el semestre pasado en cardiopatías. Y bueno, PORT nos define lo siguiente: la regurgitación es el flujo de la materia que es en dirección opuesta a la normal, como en el retorno de alimentos deglutidos hacia la boca o el flujo retrógrado de sangre a través de una válvula cardíaca defectuosa. Esa es la Bueno, en este definición que caso, está en el... claro, en este caso, hablando y haciendo referencia a lo que es el sistema gastrointestinal, ¿no? Exacto. Y por eso A voy a ir a ver, las características netamente del sistema gastrointestinal. Dentro de esas se presenta de forma espontánea, puede ser desencadenada por ciertas posturas, ahí depende un poco las literaturas. En un artículo decía
que la postura de cúbito lateral derecha, pero igual hay otras que vimos en clase y en otra que había leído en decúbito prono, dice que afecta principalmente. Mi interpretación es también porque determinadas posturas pueden aumentar la presión intraabdominal, como en decúbito prono o ventral. Y cuando se producen estos episodios, principalmente los episodios de regurgitación nocturna, es cuando el paciente va a tener manifestaciones de disnea, tos de tipo irritativa, etc. Eso era en un artículo también con el que traté de complementar sus características. Bueno, está bien lo que dice su compañero, ¿no? La regurgitación, entonces recuerden que se describe como ese retorno de líquido ácido amargo a la boca, ¿sí? Y muchas veces no existe necesidad de realizar lo que es un esfuerzo, en algunas ocasiones sí. Por ejemplo, el ácido, el material biliar pueden refluir hacia lo que es la estructura esofágica, ¿no? Como nos ha mencionado su compañero, esto especialmente sucede en la noche cuando el paciente adopta diferentes posturas, como el decúbito prono, el decúbito supino, la posición de decúbito lateral derecho, ¿no? Y existen obviamente otro tipo de posiciones que son capaces de disminuir la regurgitación, como el decúbito lateral izquierdo, la posición, por ejemplo, de Fowler, de semi-Fowler, incluso lo que es una posición ortopneica, ¿sí? Como podríamos decir, posiciones que tienden a disminuir la intensidad de los síntomas. ¿Listo? Ya sabemos cómo diferenciar del vómito, de la primera vez que preguntamos esto. La presencia de náuseas y arcadas es lo que hacen la diferencia. Sin embargo, existen algunas causas que son capaces de producir lo que es regurgitación, que se encuentran relacionadas con el esfuerzo. Por ejemplo, cuando ustedes realizan actividad física, cuando realizan flexiones abdominales, ¿sí? Este tipo de ejercicios lo que hacen es incrementar la presión intraabdominal, lo que hacen es incrementar, por ejemplo, la presión a nivel gástrico también, y podríamos decir que eso conlleva a que la presión gástrica exceda la presión del esfínter esofágico inferior, y eso favorece a lo que es el reflujo, ¿no? Bueno, pasando a la siguiente pregunta, Cristian, me hace recuerdo también sus dos puntos. A ver, ¿cómo diferenciamos lo que es la regurgitación de la rumiación? Mario Leonardo. Está bien, doctor. Hemos mencionado ya las características de la regurgitación, entonces, a diferencia de ella y sus características, ¿no? Que no tiene náuseas ni arcadas, la rumiación la define Harrison como un comportamiento en el que se regurgita el alimento deglutido en forma reciente y luego vuelve a deglutirse de forma repetida hasta por 1 hora. Habíamos hablado anteriormente que se produce durante un tiempo prolongado, ¿no? Puede estar en relación con individuos con retraso mental, aunque también se observa en algunos sin este tipo de alteraciones, también nos dice. Listo, ¿no? Lo que menciona su compañero. Es aquella regurgitación recurrente de alimento recién ingerido en la boca con subsecuente remasticación y deglución, que se acompaña de ausencia de náuseas y vómitos. ¿Listo? No existen náuseas y vómitos en este tipo de alteración, ¿no? Y existe lo que es una cesación del proceso cuando el material regurgitado es ácido. Ahora, dentro de lo que es el estudio de gastroenterología tenemos algunos criterios que se denominan los criterios de Roma. Tenemos los criterios de Roma 1, tenemos los criterios de Roma 2, los criterios de Roma 3 y criterios de Roma 4. Bueno, son prácticamente lo mismo. Les comento un poquito porque va a ser su siguiente trabajo, criterios de Roma. Esos criterios de Roma se denominan así porque a los gastroenterólogos se les ocurrió realizar su convención mundial en la ciudad de Roma y de allí, ¿no? El nombre, criterios de Roma. Sin embargo, uno es actualización del otro, el 2 es actualización del 1, el 3 del 2 y el 4 del 3. Sin embargo, dentro de los criterios de Roma 1, 2, 3 y 4, los más actuales que tenemos son los criterios de Roma 4. Los que probablemente describen mejor lo que es la rumiación de todos estos criterios son los criterios de Roma 2. Justamente lo que nos acaba de mencionar su compañero, ¿no? La persistencia de regurgitación recurrente de alimento recién ingerido en la boca con remasticación y deglución, pero que duren por lo menos 12 semanas consecutivas o no, y que se presenten en el transcurso de 12 meses,
sugieren lo que es rumiación. ¿Listo? Entonces vamos a agregar eso para describir de forma más precisa. Bueno, continuamos. También me hace recuerdo sus 2 puntos, Mario. Los síntomas descritos, como ser orinofagia, ronquera y tos, pueden ser secundarios a enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y si es así, ¿cómo explicamos el mecanismo fisiopatológico de su producción? Lucero. Bueno, Doc, respondiendo a la primera pregunta, si son secundarios, la respuesta es que sí. Y explicando los mecanismos fisiopatológicos, podemos tener la ronquera, que es por la laringitis, que es por inflamación de la laringe, la odinofagia por la inflamación de la faringe, tenemos también la tos, que es por reflejo, y la estimulación vagal, que esta más que todo se da porque el ácido va a irritar a lo que es el nervio vago, y como sabemos va a inervar el músculo liso, y va a haber un broncoespasmo, y también puede producir lo que es el asma o exacerbar. Y también encontré 2 teorías, Doc, no sé si las puede decir igual. Adelante. Una teoría dice que puede haber un daño directo, esto por el ácido, como ya les decía, en lo que es la mucosa de la orofaringe o también de la tráquea, del árbol traqueobronquial. Y otro que es por estímulo, reflejo indirecto, que es de lo que les estaba diciendo, de las vías vagales. Y es por eso que se dan estos síndromes extraesofágicos que están asociados y ya sabemos que son establecidos según la escala de Montreal. Listo, lo que usted ha mencionado, ¿no? La laringitis, por ejemplo, la odinofagia, son debido a la irritación. Algo frecuente en este tipo de pacientes que también podemos encontrar es el deterioro de piezas dentarias. Es frecuente encontrar lo que es el deterioro de piezas dentarias debido al ácido. Fíjense que es terrible, ¿no? Tener este tipo de patologías porque producen este tipo de alteraciones. Sin embargo, vamos a resumir. Y eso es lo que nos dice su libro de Fisiopatología de Port, microaspiración o macroaspiración. ¿Sí? Como existe lo que es la regurgitación del alimento a través de la estructura esofágica, este alimento muchas veces tiende a vertirse hacia lo que es la vía respiratoria. Y debido a lo que es justamente este vertido, que se denomina micro o macroaspiración, el paciente presenta manifestaciones clínicas respiratorias, como la tos, por ejemplo, se puede confundir con lo que es el asma, o el paciente desarrolla lo que es asma como tal, o incluso en situaciones que sean muy graves o en situaciones muy crónicas, el paciente incluso puede presentar lo que son neumonías. ¿Sí? Recuerden que la clasificación de Montreal que habíamos estudiado es frecuente. Entonces, en este tipo de pacientes esta alteración, ¿no? Ahora, les comento acá un dato importante. Es una patología que tiende a producir asma. ¿Listo? Pero no cometan ustedes el siguiente error. Ya sabemos cómo tratar el asma. ¿Qué tipo de fármacos utilizábamos? Broncodilatadores. Broncodilatadores, ¿sí? Son los fármacos que utilizamos en aquellos pacientes que son asmáticos. ¿Recuerdan cuál es su efecto sobre el músculo liso? Dilatación, ¿no? Relajación, broncodilatación, ¿sí? Cuando nosotros tratamos de identificar si la causa es respiratorio-gástrica, es importante realizar un manejo interdisciplinario, ¿sí? Por eso les había mencionado el día de ayer, no es nada inusual observar que este tipo de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico sean tratados por un médico neumólogo, ¿sí? No es nada inusual, esto es muy frecuente. Justamente porque él se va a encargar de descartar, por ejemplo, lo que es que el asma no sea de causa respiratoria, o va a tratar el asma producto de la broncoaspiración y microaspiración, ¿no? O macro y microaspiración. Pero algo característico en este tipo de pacientes es que no responden de forma adecuada a los tratamientos con broncodilatadores. Lo normal es que respondan, que exista lo que es mejoría, ¿sí? Cuando la causa es netamente respiratoria. Pero al darle lo que son broncodilatadores, no solamente va a tener su efecto sobre la vía respiratoria, sino también de alguna forma va a tener su efecto sobre lo que es el músculo liso del esófago. Y eso va a favorecer a lo que es el reflujo. ¿Sí?
va a relajar este músculo. Entonces el paciente con mayor frecuencia va a presentar reflujo, va a presentar mayor sintomatología respiratoria. ¿Y qué es lo que hace el mal médico? Que de estos existen muchos, ¿no? Ya les había mencionado. Les doblan la dosis del broncodilatador, les triplican la dosis, hace que exista efecto y el paciente no tiene efecto. ¿Sí? Recuerden el caso clínico que les había mencionado del paciente que creía tener COVID, que se ha realizado diferentes exámenes y que al fin y al cabo resulta que se le ha diagnosticado enfermedad por reflujo. Algo así ha sucedido con el médico tratante. Ha llegado al diagnóstico de asma porque ha podido realizar a la auscultación la presencia de sibilancias, le ha dado tratamiento con glucocorticoides, con broncodilatadores y no existía mejoría. Le ha doblado la dosis, le ha triplicado la dosis, ha incrementado la sintomatología del paciente. Cuando debería haber realizado un estudio físico adecuado, un estudio semiológico adecuado para llegar a saber cuál es la probable alteración que sufre el paciente. Se le ha evitado al paciente lo que es el uso, o se le ha quitado, perdón, los broncodilatadores y ha existido casi de forma inmediata lo que es una remisión de los síntomas presentados, ¿no? Y además de que el paciente no presenta dentro de la historia clínica lo que son antecedentes de alergia, ¿sí? No existen los antecedentes de alergia para que presenten este tipo de manifestaciones respiratorias. ¿Listo? Entonces tomemos en cuenta eso. Listo, me hace recuerdo también sus dos puntitos. ¿Cuál es la patogénesis de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Andrés Mauricio Parco. Ok, Doc, en primer caso yo pienso que lo primero que tenemos que determinar que la patogénesis de lo que es el reflujo gastroesofágico sería un modelo multifactorial que nos diría que en este caso se incluyen lo que serían distintos factores, lo que llegarían a producir entre los mismos, en los cuales podemos tener que entre ellos se incluirían lo que sería el material gástrico, lo que sería el ácido pepsina, las sales biliares, las enzimas pancreáticas, que estas, como bien conocemos, son potencialmente nocivas para lo que sería el esófago. En otro caso sería el deterioro de lo que es la barrera antirreflujo en la unión gastroesofágica. En este caso, a lo que pude encontrar, doctor, es que principalmente se produce lo que sería una degradación mecánica de la unión gastroesofágica, en este caso por una falla de sinergismo en lo que sería entre el esfínter esofágico inferior y la crura diafragmática, que estas nos van a formar lo que sería la unión gastroesofágica. Después, entre los factores gástricos que encontré, sería un retraso en el vaciamiento gástrico, puede provocar lo que sería un reflujo, debido a que el estómago está lleno durante más tiempo, y asimismo lo que aumentaría la presión intragástrica, puede gatillar lo que sería el esfínter. Gatillar, no sé si sería el término correcto, pero a la vez podría ser más coloquialmente decir molestar lo que serían las relajaciones transitorias en el esfínter esofágico inferior. Más que nada, bien, no solo sería lo que sería la interrupción de la barrera gastroesofágica y a la vez los síntomas esofágicos, sino que también podríamos hablar de lo que serían los trastornos motores del esófago, simplemente. En este caso se pudo encontrar de que alrededor del 30% de los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico presentan lo que sería una inefectividad o una falta de función en la alteración de lo que sería del esófago, entre las causas más probables y más conocidas actualmente que tenemos. Listo, está bien. Bueno, lo ha dicho todo su compañero, ¿no? La causa es multifactorial, doctores. ¿Sí? Puede ser debido a una alteración estructural, hernia hiatal, las paredes esofágicas, las gastritis, algunos tipos, no todas, especialmente, por ejemplo, aquellas que son de causa aguda. Tenemos algunos componentes que también se van a ver involucrados, que son los componentes funcionales de la resistencia tisular. Puede ser debido a la acción de proteínas transmembrana, que es algo que falta mencionar, ¿no? En este tipo de situaciones, ¿sí? Bueno, una es la membrana intercambiadora de sodio e hidrógeno y el otro el intercambiador de cloro y bicarbonato, que son dependientes del sodio. Entonces es multifactorial. ¿Listo? Recordemos eso. Para no perder más tiempo, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Listo, me recuerdo también sus dos puntitos.
¿Cuál es el fundamento para el inicio de tratamiento con omeprazol de 40 miligramos? Marco Fabián. Doctor, primeramente, buenos días. Bueno, el fundamento primordial hay que tomar en cuenta que son los síntomas, ¿no? Si vamos a aplicar una dosis como 40 miligramos, hay que tomar en cuenta los síntomas que vemos, ¿no? En el caso clínico. Bueno, para no ser redundantes, ¿qué va a hacer, no? El omeprazol en sí, según el Catsun, hay que tomar en cuenta que es una base, ¿no? Débil, lipofílico, que hace como un enlace covalente de disulfuro en la bomba de hidrógeno potasio ATPasa y lo inactiva, ¿no? De forma irreversible. Pero hay que tomar en cuenta, ¿no? Que, como usted nos dijo, que hay una prueba, ¿de acuerdo? Que es la prueba de supresión del ácido con inhibidor de la bomba de protones. Y esto se le da de 1 a 2 semanas. Entonces, si vamos a dar el tratamiento, bueno, esto sería la prueba, ¿no? Porque estamos hablando de 2 semanas. Y si pues, como usted nos dijo, ¿no? Que si después de esta prueba, o sea, podíamos decir si es que podíamos dar el tratamiento en sí o descartarlo, ¿no? Bueno, está bien lo que menciona su compañero, pero vamos a mejorar algo, ¿sí? Porque para que entienda mejor esta parte. Se realiza la prueba de supresión con ácido siempre y cuando el paciente presente este tipo de manifestaciones clínicas que sugieran enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Es una terapia empírica, para empezar. Porque si ustedes se dan cuenta, yo no sé cuál es la causa de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Puede ser una paresia gástrica que haya producido un incremento de la tensión a nivel de la estructura gástrica que esté produciendo que exista mayor reflujo. Puede ser debido a una hernia hiatal, que hemos hablado por qué se produce. Puede ser debido a un consumo exagerado de alimentos. Puede ser debido a la incompetencia del esfínter esofágico inferior. Puede ser debido a diferentes causas. ¿Sí? Como bien habían mencionado, la causa es multifactorial. Entonces, me voy a basar en la clínica. Si la clínica es típica o atípica, yo puedo utilizar esta prueba. Que recuerden, es una prueba, no es un tratamiento. ¿Listo? La prueba de supresión con omeprazol de 40 miligramos. Bueno, los síntomas usualmente responden de forma adecuada a este tratamiento de 1 o 2 semanas. ¿Sí? Pero si los síntomas desaparecen con la terapia, pero reaparecen cuando la medicación es descontinuada, ya tenemos nuestro diagnóstico. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Así de simple. Tenemos síntomas, le tratamos por 2 semanas al paciente. Si reaparecen, hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. A diferencia de un paciente sano, cuando ustedes comen, por ejemplo, algún tipo de alimento con alto contenido graso, les había mencionado justamente el día de ayer, ¿no? Presentan reflujo, es normal que presenten reflujo por las características del alimento que han consumido, se toman lo que es un omeprazol y los síntomas desaparecen mañana. Mañana se encuentran como nuevos. Esto no es enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Eso es debido a los hábitos alimenticios que ustedes presentan. Entonces recuerden la prueba de supresión con antiácidos, omeprazol. Después de 2 semanas, si los síntomas persisten, enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso involucra que exista algún tipo de alteración estructural, probablemente, que esté produciendo reflujo. Y justamente les había comentado eso el día de ayer. Nuestro diagnóstico no solamente tiene que ser enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tenemos que pensar en la causa que está produciendo esa enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahí le pediremos al paciente que se realice lo que es una endoscopía para ver qué es lo que está ocasionando la enfermedad por reflujo. Puede ser un esófago de Barrett, puede ser lo que es hernia hiatal, puede ser lo que es una gastritis, puede ser una enfermedad acidopéptica. ¿Listo? Entonces se realizan otras pruebas complementarias justamente para poder identificar cuál es la causa que está produciendo el reflujo. ¿Sí? Entonces está bien, Marco, me hace recuerdo también esos 2 puntitos. ¿Qué síntomas sugieren la presencia de asma por reflujo? A ver, continuamos. Gardenia.
Ya, doctor. Lo que podemos presentar sería tos, ronquera, sibilancias. También podemos presentar en las vías respiratorias que van a estar inflamadas. También podemos encontrar lo que es mucosidad, dolor, opresión en la parte torácica y disnea. Listo, no es lo que su compañera ha mencionado. Así de simple. Eso recuerdo entonces también sus 2 puntitos. A ver, esa pregunta, ¿cuál es el papel del nervio vago en la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Laura Rucabado. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí. Ya. Bueno, primeramente hay que recordar que el nervio vago va a ser un antagonista del simpático de la inervación de los músculos lisos de todo el tubo digestivo. Entonces lo que va a hacer es que va a aumentar lo que es el peristaltismo y la distensión de los órganos. Lo que principalmente lo que encontré es que va a tener un efecto mayor en el esfínter esofágico inferior, porque normalmente este esfínter tiene un tono de contracción permanente. Entonces, cuando hay deglución, lo que va a hacer es que este esfínter se vaya a relajar, y esto es mediado por el nervio vago. Esto va a ser gracias a lo que son las neuronas inhibitorias no adrenérgicas, no colinérgicas, y también como intermediario el óxido nítrico como un neurotransmisor. Entonces como va a haber un aumento de la dilatación del esfínter, entonces esto va a generar que haya mayor reflujo, por lo que pueden llegar a participar en lo que es la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Listo, está bien lo que su compañera ha mencionado, ¿no? Algo importante, a ver. Actualmente, doctores, existe lo que es evidencia que la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior es mediada a través del nervio vago. ¿Sí? A ver, pongamos el ejemplo de distensión gástrica, cuando ustedes comen mucho. Activan mecanorreceptores que se encuentran, podríamos decir, adyacentes al cárdias del estómago, y esto envía señales al centro del tallo cerebral a través de las vías aferentes vagales. ¿Sí? Existe una secuencia estructurada de eventos motores que incluyen lo que es la relajación del esfínter esofágico inferior, la inhibición del diafragma plural y la presencia de peristaltis esofágica secundaria. ¿Sí? Esto sugiere, si ustedes se dan cuenta, que este tipo de proceso es programado. En este caso, probablemente se encuentre controlado por lo que es el núcleo del nervio vago. ¿Sí? Entonces, listo. Así de simple, doctores. ¿Recuerdan cuál es la definición fisiopatológica que les había presentado justamente de enfermedad por reflujo gastroesofágico? Carla José. ¿Cuál es la definición fisiopatológica que les he presentado de enfermedad por reflujo gastroesofágico? Que está estrechamente relacionado con lo que acabo de mencionarles. ¿No? ¿Qué nos dice Fernando Gómez? Adrián Mateo. Doc, ¿me escucha? Sí, adelante. Ya, la fisiopatología que usted nos mencionó es, empezando, que es una fisiopatología multifactorial, y el principal mecanismo fisiopatológico van a ser las relajaciones que van a ser transitorias del esfínter esofágico inferior, y estas van a estar definidas, si no me equivoco, era por la Sociedad de Gastroenterología de México, por la relajación del esfínter esofágico inferior de más de 1 milímetro de mercurio por segundo, con una duración de menos de 10 segundos y una presión de menos de 2 milímetros de mercurio en una ausencia de glutoria de 4 o 5 segundos antes de la relajación, antes del inicio de la relajación del esfínter esofágico inferior. Listo. Bueno, a ver, hablamos de este punto, ¿no? Que acaba de mencionar su compañero. Para esto les voy a poner el ejemplo de lo que es un esófago normal, ¿sí? Un esfínter esofágico inferior sin ningún tipo de alteración. Cuando existe relajación del esfínter esofágico inferior,
que es inducida por la deglución normal. Recuerden, eso tiene que existir relajación de este esfínter, porque si no existe relajación, no existe paso de alimentos hacia el estómago, ¿no? El reflujo es poco probable. ¿Por qué? Uno, porque el diafragma crural no se relaja. Recuerden que hemos hablado de algunos mecanismos intraesofágicos y extraesofágicos que van a funcionar como mecanismos de defensa para que suceda eso. Ese sería el primer punto. El segundo punto es que la duración de la relajación del esfínter esofágico inferior cuando ustedes están deglutiendo alimentos es relativamente corto, ¿no? De 5 a 10 segundos. Y otro punto es que el reflujo prevenido por las ondas peristálticas secundarias se originan en sentido contrario. Habíamos mencionado en la clase del día de ayer, por ejemplo, que el peristaltismo, que se encuentra altamente involucrado como mecanismo de defensa para evitar lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es el secundario. El primario no, recuerden, ¿no? Porque el primario se origina a través de la deglución, ya se inicia en la cavidad oral y se dirige hacia el estómago. En cambio, el secundario va a estar originado por lo que es la distensión esofágica. Entonces, justamente el día de ayer habíamos visto esta definición fisiopatológica de enfermedad por reflujo gastroesofágico que hacía referencia a los tiempos. Y justamente nos decía, ¿no? En caso de que exista lo que es una relajación mayor, eso quiere decir en caso de que ese tiempo se encuentre prolongado, eso producía lo que era una disminución del tono del esfínter esofágico inferior, que es otro punto que contribuye a lo que es el desarrollo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Listo, Adrián. A medias, Adrián, a medias. Lo voy a pensar si hacemos valer 2 puntitos o no. A ver, ¿qué procesos participan en la depuración del ácido esofágico? Si ustedes han estado atentos a lo que hemos avanzado el día de ayer y a lo que estamos avanzando el día de hoy, saben cuáles son esos procesos. A ver, Natalie, Nicole, ¿cuáles son esos procesos? Yo, Doc, me escucha, ¿no? Sí, nos tienen que decir todos, pero si le falta alguno no vale. Bueno, ya primero comenzando, creo que un poco con la definición, que es el desplazamiento de la unión esófago-gástrica por encima del hiato esofágico del diafragma. Ahora, mencionando algunos mecanismos, podemos mencionar la pérdida del soporte extrínseco del diafragma sobre el esfínter esofágico inferior, ahora también la interacción con un esfínter esofágico inferior hipotónico y también que va a ser dificultado el aclaramiento esofágico mediante el desarrollo de lo que es el fenómeno del reflujo, lo cual el contenido ácido gástrico retenido en la hernia tras un episodio de reflujo volvería nuevamente a lo que es el esófago, ¿no? Listo, Natalie. ¿Algo más que quiera agregar a Damaris? También me hace recuerdo entonces de sus 2 puntitos, Natalie. Doc. Sí. Disculpe, ¿será que me puede anotar ya los 2 puntos? Tengo práctica y ya me tengo que ir. Avísele a alguno de sus compañeros. Ok, sí, Doc, gracias. De acuerdo. Bueno, 3 minutos más. Adelante, Damaris. ¿Algo más que quiera mencionarnos? Sobre la misma pregunta, bueno, que otro de los niveles que podría ayudar es la barrera antirreflujo, que nos va a proteger limitando la frecuencia y el volumen, en este caso, del reflujo. También, bueno, un poquito complementando, es que los mecanismos de aclaramiento esofágico nos van a ayudar también a reducir el tiempo que dura la exposición de la mucosa al material que va a estar refluido y que es ácido y nos va a dañar. Al mismo tiempo también puede ser de cierta importancia la defensa esofágica que hay mediante mecanismos de defensa propios de su mucosa que incluyen más o menos la resistencia tisular. A ver, la resistencia tisular. ¿Algo más que nos quiera hablar de eso? ¿Qué factores comprenden la resistencia tisular? A ver, adelante. Sí, en la siguiente pregunta, que era esa de la resistencia tisular, tengo que engloba un conjunto de estructuras y funciones de la mucosa gástrica que interaccionan para poder minimizar la lesión del epitelio durante el contacto con elementos nocivos. Otra cosa que pude encontrar
fue un cuadro bastante interesante que nos explica estos factores que pueden ser, primero, los factores preepiteliales, que pueden ser la capa de moco fija, acuosa, que se encuentra en contacto con el epitelio, y la secreción del bicarbonato. Un segundo factor serían factores epiteliales, como por ejemplo los que dependen de la propia estructura del epitelio, como serían la membrana celular apical y complejos intercelulares, y los que dependen de la función celular, como el transporte iónico de bombas de sodio y de hidrógeno, tampones intracelulares y extracelulares y sistemas antioxidantes intracelulares y extracelulares, junto con su replicación celular. Y finalmente incluyen factores postepiteliales en los que se encuentra tanto el flujo sanguíneo, que aporta bicarbonato, nutrientes y oxígeno, y el flujo sanguíneo regulado por parte del óxido nítrico. Listo, Damaris, bien, ¿sí? Y ya para finalizar, en este caso, este repaso. La última, a ver, ¿a través de qué mecanismo la infección por Helicobacter pylori disminuye la secreción ácida? Almendra. Sí, doctor. Bueno, encontré que esta bacteria puede sintetizar la enzima que se llama ureasa, la cual puede catalizar la hidrólisis de la urea que está en el jugo gástrico y así puede formar bicarbonato y amonio. Y este bicarbonato puede aumentar el pH alrededor de la bacteria y la protege de este medio ácido. Listo, ¿no? Existe una cepa que es la cepa que se denomina CAG-A, ¿sí? Tipo 2, que es la que se encuentra más relacionada con esta. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Es algo que ya les había mencionado con anterioridad. Uno cree muchas veces que cuando existe un estado de gastritis existe una sobreproducción de ácido clorhídrico y no siempre es así, ¿no? Y eso nos explica esto. Cuando existe lo que es una infección crónica, especialmente por Helicobacter pylori, existe lo que es la atrofia de las células parietales. Y eso condiciona que exista no solamente lo que nos ha mencionado su compañera, lo que es la producción de ureasa, amonio, que ya de por sí son sustancias que van a amortiguar el pH ácido y van a favorecer a lo que es una mayor replicación de la bacteria, ¿sí? Eso es importante dentro del proceso fisiopatológico, obviamente, pero también producen lo que es atrofia de las células parietales, especialmente si se encuentran a nivel, o si la infección se encuentra a nivel de lo que es el fondo y el cuerpo gástrico, por ejemplo. La atrofia es mayor y eso a la vez induce a lo que es una alteración estructural de las células parietales, que es el lugar donde se produce el ácido clorhídrico. Y el paciente presenta, en este caso, lo que es una hipocloridria o acloridria. Y esto, fíjense, que puede resultar, no voy a decir beneficioso, pero podríamos decir, amortiguar lo que es el desarrollo de alteraciones estructurales por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Eso, recuerden esos dos puntitos también. Atentos a la lista. ¿Listo? A ver. Avan. Presente, Doc. 2 puntos del caso. Placebo. Presente, doctor. Argote. Presente, Doc. Arraya. Presente, Doc. Derrama. Presente. Barral. Barral, 2 puntitos, doctor. Riga. Presente, Barriga, doctor. Bilbao. Presente. Castellano. Castellanos presente y 2 puntos. Daza. Presente y 2 puntos, Doc. Encinas. Encinas, presente, doctor. Ferreira. Ferreira, presente. Flores. Presente. Flores Loza. Presente, doctor. Flores Navia. Presente, doctor. Gamboa. Presente, doctor. Presente. Gutiérrez. Gutiérrez. Eddie. Alejandra, presente, Doc. Presente, doctor. José. José, presente.
Guaita. Presente, doctor. Ibarra. Presente, doctor, y 2 puntos. López. López presente, doc. Iván. Márquez. Márquez presente. Miranda. Miranda presente, doctor. Miranda Rebeco. Presente, doctor. Muñoz. Nilipu. Muñoz es el que se retiró, ¿no? Sí, doctor. Nilipu, ¿está Nilipu? Presente. Ortega. Presente, doctor, y 2 puntos. Ortuño. Ortuño también se retiró, ¿no? Sí, doc, y tiene 2 puntos. Arco. Presente, doctor, y 2 puntos. Pérez. Presente, doctor, y 2 puntos. Arro. Presente, doctor, y 2 puntos. Riva. Presente, Rocabado. doctor, puntos. Riva presente, Recabado doctor. presente, 2 puntos. Sánchez. Presente, doctor. Ticona. Ticona presente, Vacaflores. doc. Presente, Vacaflores, doctor. Velarde. Velarde presente, 2 puntos, doc. Vélez. Presente, doctor. A ver, lo voy a pensar, voy a consultar con la almohada. Zambrano. Presente, doctor. Zamorano. Presente, doc. Centeno. Presente y 2 puntos, doctor. Hurtado. Presente, doctor. Leandro. Presente, doctor. Hacha. Doc me dejó ausente. ¿No está Hacha? No, Alejandra Gutiérrez. Está en lista, Alejandra. Bueno, listo. Nos vemos, chicos. Que tengan buen día. Cuídense. Chau, chau. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Luego.